Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy voy a enseñarte 4 consejos que te servirán para tener más ventas en Car Market. Ponerte fina, final de liga. Resulta que estoy haciendo una serie de consejos sobre Car Market, o por lo menos información, y este es el segundo vídeo de esa serie, ¿vale? Y hoy me he decidido tocar un tema que creo que a bastante gente le interesa y es consejos para vender más o vender mejor, a mejor precio, ¿vale? Y creo que puede interesar. Primer consejo sería el poner cartas, tener un equilibrio entre cartas al mínimo y a un precio que queramos vender. ¿A qué me refiero con esto? Cuando empiezas en Car Market, yo hace... no sé hace cuánto empecé, tampoco llevo tanto, creo que llevaré un año por ahí. Pero yo llevo ahora mismo 370 ventas, más o menos. ¿Vale? Una tienda grande tiene 20.000 ventas, tiene 15.000, tiene un montón de ventas. Por lo que no hace falta seguir este consejo. Pero si eres alguien que estás pensando ahora mismo, o eres alguien que no tiene tantas ventas, o que tiene un nivel de ventas normal como toda la gente, ¿vale? No tiene tantas, este consejo te va a servir y lo tienes que usar, vaya. No es obligatorio, pero te va a servir bastante. Y es el que tengas un equilibrio. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo claro. Tener un equilibrio entre cartas que pones al mínimo para que se vean y que puedas venderlas, y cartas que tengas a un precio mayor, que serían cartas de arrastre. Voy a poner un ejemplo claro y práctico, ¿ok? Un momentito. Digamos que, como podéis ver, tengo aquí un place a 4 céntimos posicionado arriba, y lo demás lo tengo 15 céntimos, 17, podría subirlo, sí. ¿Por qué tengo esto así? Porque alguien que esté buscando el playset de el Relic Amulet, ¿vale? De los primeros que le saldrá seríamos nosotros. Bueno, aquí está un poco reñido, ok, pero está posicionado. Y bastante probable que nos compren el playset. Vale, yo, siendo el vendedor que busca esa carta, imaginad que yo ya la he comprado, ¿vale? Y me pongo a bichear por las cartas que tiene ese vendedor, a ver qué más nos puede servir, ¿vale? Y eso se llama cartas de arrastre. Y veo a lo mejor le he comprado otro place que tiene posicionado. Y veo que tiene Relic Amulet. Y veo que tiene 2 en inglés a 17 céntimos. O 2 en español a 15 céntimos. Y digo, hostia, pues me hace falta algunas copias. Le compro las 2. A eso me refiero con tener un equilibrio. No tenerlo todo al mínimo, porque entonces perderemos bastante dinero. Y no tenerlo todo al máximo. O sea, no tenerlo todo a precios que no estén posicionados. ¿Por qué? Porque no somos una tienda grande y no vamos a vender nada de esta forma. Mi segundo consejo es vender a gente de España. Voy a explicarlo mejor. Tener el precio a nivel español, a nivel de España. ¿A qué me refiero con esto? Si queremos posicionar una carta, ¿vale? Para que se venda, lo más sensato es posicionarlo a precio de España. Pongo un ejemplo. ¿Qué carta busco? Oblivion... Joder, así no. Oblivion Stone. Es solo un pequeño ejemplo, es lo que estoy poniendo. Para que lo veáis claro. Vale, si yo quisiera posicionar arriba, ¿vale? Al mínimo, una Oblivion Stone, la pondría por debajo de Noisia. ¿Vale? Por debajo de este vendedor. ¿Por qué no la pongo aquí? ¿Por qué no la pongo por debajo de este o de este o de este? Porque este es de España. ¿Y el por qué? Porque cuando tú compras, si es alguien que es de tu mismo país, de donde tú vives, que esté más cerca tuya, el gasto de envío te sale a 1,05, ¿vale? Que es el mínimo gasto de envío, 1 euro y 5 céntimos. Si yo quiero, imaginad que yo quiero comprar una Oblivion Stone, yo soy el comprador ahora, ¿vale? Y soy de España. Vale, a mí me sale más caro comprarla a Snorlax Leónidas que a Noisia.
¿El por qué? Porque este vendedor es de Holanda. El gasto de envío me saldría 2,90. Más 0,85, más o menos son 4 euros. Y si se la compro a Noisia, los gastos de envío son 1,05. ¿Vale? Más 1 euro, 2 euros. ¿Qué pasa? Que también tus principales competidores son de España. Ok. Por lo que es recomendable, si quieres posicionar una carta, ponerla al mínimo de precio español. Al mínimo de precio de España. Porque la gente, la principal gente que va a comprar son de España. ¿Vale? Y buscarán precios que les salgan más baratos. ¿Vale? Que va correlativo con el gasto de envío. Es decir, yo en este caso, siendo de España, compraría antes a él porque me sale menos gasto de envío que alguien que la tuviera 50 céntimos pero que no fuera de España. ¿Por qué? Por los gastos de envío. Mi tercer consejo es muy importante, ¿vale? Es muy importante y trata sobre el pool, ¿vale? Y es tener pool o stock fresco y caliente. ¿A qué me refiero con esto? Ahora mismo lo que más caliente está es Commander Legends, ¿vale? Es la expansión nueva que la gente más está comprando, que tiene más interés de la gente, ¿vale? Como podéis ver en las tendencias. Ok, si yo ahora mismo me compro 3 cajas de Commander Legends, yo tengo bastantes papeletas para venderlo bien, ¿vale? Y a un precio considerable. ¿El por qué? Porque la mayoría de las cartas Commander Legends son las que se están comprando. Y la que tú, si logras tener a un buen precio, ya no tenerlo al mismo, a un buen precio, pues puedes venderlas bastante bien, da igual a quien sea. Y sobre todo que vas a vender más, ¿vale? Porque tienes algo que ofrecer, ¿vale? Tienes stock fresco de expansiones nuevas, tienes bastante, ¿vale? A ver cómo lo explico. Tienes stock de expansiones que están ahora mismo calientes, que están ahora mismo frescas, que la gente está comprando a saco de ello, ¿vale? Por lo que tu stock hace que valga más. Cuanto más cantidad tengas de esa expansión o de yo que sé, esa expansión o de esa caja, por así decirlo. Siempre es tener algo que ofrecer. Este consejo va correlativo con el primero, que es el de tener cartas al mínimo, pero teniendo cartas de expansión fresca, como he dicho, he puesto el ejemplo, que me compro 3 cajas de Commander Legends. Puedo poner perfectamente yo qué sé, si tengo 3 copias de Training Center, puedo ponerla 4 euros a lo mejor, 3 más caras, que me las van a seguir comprando. ¿Por qué? Porque es stock fresco. Y la gente busca a quien tenga más copias o más pool de ello. Mi cuarto consejo, y creo que es de lo más importante para hacerse una tienda grande, es el tener un buen trato con el cliente, ¿vale? Sin pasar un límite. ¿A qué me refiero con tener un buen trato con el cliente? Es hacer que el cliente se sienta cómodo. ¿Y para qué? Me diréis, ¿para qué es esto si no sirve para vender? Y es para tener un cliente recurrente, que es lo que tienen las tiendas grandes. Tienen clientes recurrentes a los cuales no le importa pagar 1 euro de más o 50 céntimos de más por cada carta, porque tienen confianza con esa tienda. Y todo esto sin pasar el límite. El límite es no dejar que te timen o no hacer caso a todo lo que diga el vendedor, ¿vale? Siempre hay un límite y un trato de mutuo acuerdo, que es un vendedor que te está comprando a ti. Pero el consejo es, si tú haces que ese vendedor se sienta muy cómodo contigo, como que se suscribe a tu canal. A ver, no se suscribe a tu canal, ¿vale? Pero es, para que lo entendáis, algo parecido. Que por cierto, suscribiros, que sé que os mola. Y hasta aquí el vídeo, los 4 consejos. De verdad, si seguís estos 4 consejos, vais a tener bastantes ventas en Card Market. Yo ahora mismo no. Y poca gente, porque con el COVID está difícil lo de vender. Las tiendas al no abrir, la gente al no jugar, no compra y no está habiendo muchas ventas.
Pero de con los consejos que estoy diciendo, yo consigo, fuera parte del COVID, yo estoy consiguiendo como 3 o 4 ventas al día, ¿vale? Sin exagerar. 3 o 4 ventas al día, ¿vale? Y money de ello, money. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. De verdad, si te ha gustado, si te ha servido, que es lo más importante, que es lo que intento con estos vídeos, ¿vale? Este es el segundo vídeo de la serie del Car Market. E intento con esta serie ofrecer información, ¿vale? De algo que yo sé. Como podéis ver, no soy un vendedor tan grande, pero ya tengo experiencias buenas y malas de cosas que me han pasado en Car Market. ¿Vale? Así que tengo bastante información que ofrecer y bastantes vídeos que quedan de esta serie. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete, comparte y comenta. Y bueno, dale un like, que nunca está de más. Y hasta aquí el vídeo. Adiós.